¿Qué les parece? Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Si conversamos un poco sobre este cambio de gabinete, esta renovación, ¿verdad? Que ha incluido 10 ministros nuevos en diferentes carteras. También el cambio del presidente del Consejo de Ministros por alguien que ya estuvo allí antes también, y que además en este momento mismo afronta investigaciones de corrupción. Bueno, vamos a recoger algunas opiniones y a esta hora de la mañana estamos enlazados con el analista político Miguel Antezana para escuchar también cuál es su apreciación al respecto. Gracias por este enlace con nosotros. Buenos días. Buenos días, Reinaldo. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué es lo primero? ¿Cuáles son sus primeras impresiones después de conocido los nombres de los nuevos titulares de las diferentes carteras ministeriales y particularmente del presidente del Consejo de Ministros? Bueno, yo creo que en líneas generales ha sido un cambio interesante, ha sido un cambio necesario que, poniéndolo en términos de salubridad, oxigena un poco el gobierno a estas alturas de la cuarentena, a estas alturas de la emergencia sanitaria, sobre todo porque los resultados que ha tenido las medidas relacionadas con la pandemia no han sido las más beneficiosas para el gobierno ni para la sociedad. Tenemos cifras que justamente han salido ayer, en que por segundo mes consecutivo la caída del Producto Interno Bruto ha sido muy grande. Estamos hablando del 35% en relación con una caída del 40% que fue en abril. Y estamos hablando también de casi un 18% de acumulado en lo que va de año. Por el lado económico, entonces, las cifras han sido bastante malas. Y por el lado de la salud, por supuesto, hace tiempo que ya no se puede hablar de la famosa meseta, ni tampoco de una caída. Por el contrario, se está hablando de una posibilidad de la segunda ola o rebrote, como se llama en otros países, lo que implicaría tomar o volver a medidas un poco más drásticas que las anteriores. Entonces, desde el lado político, yo creo que ha sido una medida saludable, una medida de oxigenar, como decía, de poner nuevas caras a nivel del gabinete ejecutivo. Entonces yo creo que en líneas generales ha sido una buena medida. Sin embargo, cuando nos ponemos ya a analizar ministro por ministro, ahí comienzan a haber algunas dudas. Antes quiero hacer un paréntesis que se me ha venido a la memoria mientras te escuchaba. Parece haber consenso en esto de la necesidad de oxigenar y de renovar. Sin embargo, cuando ocurrieron situaciones como las lamentables declaraciones del ministro Zamora respecto a los médicos, que no eran privilegiados y cosas por el estilo, hubo sectores que reclamaron cambios en ciertas áreas. Pero el argumento del presidente y del gobierno fue: no debíamos tocar nada ahora cuando los ministros ya estaban comprometidos y habían adquirido cierta experiencia en este trabajo, en esta lucha. ¿Cuánto ha cambiado desde entonces a ahora, ¿no? Que ahora el presidente piensa diferente? Sí, bueno, creo que también hay varios factores que han impulsado que haga ese cambio necesario, como tú mencionas. Yo creo que quizás, en primer lugar, es que no solamente cambiar ministros es como que si hubiese aquí un cajón lleno de ministros y simplemente los cambias. Hay que buscar a la persona adecuada y hay que buscar también las personas que van a rodear a esta nueva autoridad. A partir del nombramiento de ayer viene una serie de cambios, una cadena de cambios en todas las carteras ministeriales. Eso también hay que entenderlo. Posiblemente, no lo quiero asegurar, pero posiblemente los ministros a su vez van a traer a sus propios viceministros, van a traer a algún personal de confianza en sus respectivas carteras, y entonces esto para la articulación de la nueva directiva de los ministerios demora. Entonces, el cambiar 12 carteras es bastante, y fue bastante movimiento de gente. Entonces, yo creo que por ahí es un primer factor. El segundo factor, yo creo que sí tiene parte de razón, que en medio de la cuarentena, en medio de la emergencia sanitaria, hacer un cambio de ministro, un segundo cambio de ministro, porque recordemos que inicialmente teníamos a la ministra de Salud, que duró muy pocos días en la emergencia, creo que fueron 2 o 3 días, y llega Víctor Zamora, y Víctor Zamora ciertamente él comenzó a tener una serie de acciones y de dichos infelices que abonaron el camino para que se sea sacado del cargo. Inclusive también recordemos esta comisión no recuerdo que eran expertos sociales o algo así, que también dictaron una serie de medidas controversiales que en vez de ayudar a combatir el coronavirus, ayudaron a incrementarla. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí, no fue inmediato y no podía hacerse sobre la marcha en medio de la emergencia cuando la atención principal requería el lado de la salud.
De acuerdo. Bueno, pasemos a este análisis ya más personalizado en los nuevos ministros ahora. Sí, yo creo que por el lado hay algunos cambios que son bastante saludables y otros que, por supuesto, comienzan a generar dudas, como decía. En el lado de los cambios necesarios está indiscutiblemente el cambio del ministro de Salud. Sí. En el lado de la salud, por supuesto que no se ha atendido bien, no se ha dado soluciones concretas, rápidas, oportunas a lo que necesitamos en la emergencia, independientemente de las fallas estructurales que vienen de hace muchos años. En segundo lugar, el ministro del Interior. La seguridad también está siendo bastante golpeada como consecuencia del alto grado de contaminación en la Policía Nacional. Estamos hablando de 18.000 infectados más o menos. Así también hay bastantes miles de recuperados. Sin embargo, eso golpea a la fuerza pública que puede combatir la seguridad ciudadana. Por lo tanto, si recuerdas, el ministro de la Defensa también argumentaba que el tema de la cuarentena y el toque de queda total los domingos ayudaba a dar un marco de seguridad, porque por el lado efectivo, por el lado del Ministerio del Interior, por supuesto hay varias debilidades, pero esas debilidades, por supuesto, también se acrecentaron con las fallas. En tercer lugar, el ministro de Justicia. Recordemos que también el tema de la administración de la justicia, por un lado, que no depende ciertamente del Ministerio de Justicia, sino del Poder Judicial, claro. Pero por el lado del INPE, y el lado de todo lo que implica la administración de justicia, del lado del Ministerio de Justicia, también ha sido bastante lento. No se han tomado medidas adecuadas para seguir administrando justicia desde el lado del Ejecutivo en medio de la emergencia. Y eso creo que también le ha pasado factura. Y ahí vienen después otra serie de carteras en las que quizás han sido menos golpeadas, pero también ha habido necesario el cambio, como el cambio de Produce. Recordemos que también en el aspecto del apoyo a la microempresa, a las medianas empresas, a la empresa en general, Produce ha tenido una reacción bastante lenta. Lo que sí no se entiende mucho es por qué el enroque, porque claro, la ministra Barrios va de un lado para Mincetur. Entonces, no se entiende que es uno de los todavía. aspectos más golpeados, uno de los sectores más golpeados y se va a hacer una reactivación muy delicada. Ciertamente, y cuando tenemos en el caso peruano que el turismo es una de las fuentes de ingresos muy importantes, entonces si precisamente la ministra Barrios no quizás ha tenido un desempeño lo más eficiente que hayamos querido en el lado de Produce, ¿por qué ahora la mueven para Mincetur? Si el ministro Vázquez hasta ese momento, a pesar de las circunstancias, estaba haciendo los esfuerzos y coordinaciones para que se reactive el sector. No termino de entender por qué ese enroque. Y también otro enroque que también no se termina de entender es el del ministro de Transporte y Comunicaciones, que pasa a vivienda. Yo creo que este tipo de jugadas políticas generalmente lo que revelan es cuando tú no tienes cuadros, entonces comienzas a mover de un lado a otro. Y eso también viene entonces con el tercer aspecto, ya con las decisiones personales del premier Cateriano. De hecho, anoche Cateriano defendió la designación del ministro de Trabajo, que es quizás una de las más polémicas designaciones. En redes sociales y a través de portales de investigación se ha revelado los peligros de conflictos de intereses que tendría este señor. Independientemente también de algunas llamadas de atención por su inexperiencia en el sector público, que si bien es cierto que no es un requisito previo para ocupar una cartera ministerial, viene unida también a este tema, como el que decía, del peligro de conflicto de intereses, porque él ha representado, si no me equivoco, a AFPs, ha representado a empresas que han tenido conflictos con el Estado. Entonces, esto es bastante delicado porque al ser ministro y tener información privilegiada, pudiera darse, repito, este tema de conflicto de intereses. Y ciertamente el Ministerio, la cartera de trabajo es sensible, ¿no? Sí, es muy sensible. Después del Ministerio del Interior, probablemente la cartera es más sensible. Y sobre todo también, y nuevamente tomo las cifras que han sido reveladas ayer por el INEI, estamos hablando de una caída sostenida en el empleo. Estamos hablando también de 2 millones de empleos más que han venido cayendo en todo este periodo de la emergencia. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo debería tener un plan de reactivación del empleo en coordinación, por supuesto, con otros ministerios, con la cartera de Economía, con el Ejecutivo en general, y pareciera que esta persona que ha sido designada no tiene la capacidad suficiente como para ejecutar este tipo de reactivación.
Yo tengo muchas dudas, a menos que se reúna, por supuesto, de un equipo capacitado que lo apoye, pero entonces simplemente él sería una cara y representante del Ministerio de Trabajo y no sería el gran líder de ese sector que necesitamos en este momento, que por eso mismo también la ministra de Trabajo yo creo que tuvo que ser cambiada. Ajá. Ahora, los ministros, si bien se les demanda un expertise técnico importante, también debe tener una cuota política importante. Ciertamente. De hecho, Cateriano es el que representa este cambio, este giro político importante. Cateriano ha tenido una experiencia política a lo largo de los años notoria, desde la época de Vargas Llosa, cuando estábamos con el Fredemo, con el Movimiento Libertad, ¿se recuerda? Claro. Y también ha venido pasando también por otras experiencias en el Poder Ejecutivo, en el Estado en general. La última experiencia fue con Humala, que fue también precisamente su premier. Y de ahí me llama la atención, hasta me causa gracia, todas estas voces que entonces lo califican de que volvió el humanismo, que seguimos en un año más de humanismo. Pero si a veces tomamos en cuenta la experiencia que han tenido las personas en gobiernos anteriores, entonces también tendríamos que decir que volvió el aprismo, porque claro, Pilar Macetti fue ministra del APRA. Claro. Entonces ahí te das cuenta cuando estamos hablando más pasionalmente que racionalmente. Claro. Yo creo que la designación de Cateriano, él tiene una muñeca política importante y que va a poder permitir enfrentar el último año de gobierno de Vizcarra. Ok, siguiendo en esa lectura, ya, un giro de muñeca importante de Vizcarra, pero ¿hacia dónde o hacia qué? Porque se supone que lo que necesitamos en este momento es una unidad, ¿no? La unidad nacional, no que todos vamos a pensar lo mismo, pero que necesitamos consensuar, estrechar relaciones, articular para llegar a mejores resultados. Pero no parece ser Pedro Cateriano el más idóneo para eso. Tiene un perfil bastante confrontacional, tiene una investigación por corrupción de por medio, está claramente identificado con la llamada pareja presidencial, de quien ha sido un activo defensor. ¿Es precisamente ese hombre que pueda llegar a consensos, o el presidente Vizcarra ha decidido y ha determinado reforzar sus posiciones? De este lado estoy, punto, ¿no? Y refuerzo posiciones confrontacionales al final y al cabo. Yo creo que depende del cristal con que se mire. Porque, a ver, tomando en cuenta lo que tú acabas de decir, si lo que necesitamos es articular esfuerzos para enfrentar dos grandes problemas que tenemos al frente. Y dos grandes problemas es la economía y la salud. Para articular esto, como tú bien has dicho, necesitamos esfuerzo de todos lados. Y de todos lados también implica del lado del Congreso. Y fíjate que el Congreso no se está recibiendo el apoyo suficiente. Ellos están siendo los primeros confrontacionales, teniendo una serie de interpelaciones que, por supuesto, muchas de ellas ya se cayeron porque hay nuevos ministros. Y por el lado también del lado de las leyes. Entonces, no estamos viendo esto. Entonces, desde el lado del Ejecutivo necesitan, como decía, esa muñeca política para poder enfrentar, como para poder pulsear, pero desde el lado positivo, no desde el lado de guerritas, desde el lado de que sea un gallito de pelea, sino de cómo enfrentar al Congreso para que unamos esfuerzos ante este bien común que queremos. Lo digo porque Vicente Ceballos no tenía esa capacidad para ir a hablar con el presidente del Congreso y enfrentar toda esta serie de artimañas establecidas en la Constitución, pero finalmente políticas, de interpelación de ministros, y comenzar a debilitar al Poder Ejecutivo en medio de estas circunstancias. Yo creo que Cateriano va a tener la capacidad precisamente de ser un muro de contención ante esta serie de ataques que van a seguir viniendo desde el lado del Congreso, y más aún cuando estamos a puertas de un nuevo año electoral. Y como en el año electoral todo el mundo tiene como gran estrategia, entre comillas, y repito, entre comillas, a atacar al Ejecutivo para hacerse visible, hacerse notar y estar precisamente en la vitrina política, necesitamos entonces a un operador político del lado del Poder Ejecutivo que enfrente eso y que pueda seguir trabajando. O sea, si lo vemos desde ese lado, es una medida hasta inteligente para poder mantenerse en el último año de gobierno. Yo no le vería desde el lado simplemente de cómo atacar al Congreso, porque sería estéril, sería inútil. Claro. Está en el último año de gobierno. ¿Qué va a ganar? No se va a reelegir. Ya convocó elecciones. Entonces, además de cuando empieza la campaña, todas las cámaras van a comenzar a enfocar en los candidatos, debería enfocarse en los posibles planes de gobierno y no solamente en el gobierno que ya va a estar de salida. De acuerdo, entonces ahí está, desde la lectura que nos has compartido, la muñeca política para llegar al final de su gobierno.
pero pensemos ahora en lo que el país necesita, ¿no? En reactivación económica, en políticas mucho más eficaces para ello, en estrategias también más eficaces para afrontar la pandemia, porque las estrategias que se han planteado y estos científicos sociales que conocen muy bien el país a través de sus consultorías, ¿no? Pero que a la hora de la hora han demostrado lo contrario, vemos que las cosas no han funcionado. ¿Este nuevo gabinete puede hacer echar a andar lo que el Perú demanda? Bueno, eso es lo que todos deseamos. Por el lado de la salud, por lo menos la doctora Mazzetti, si se ha caracterizado por algo, ha sido por ser frontal y decir las cosas como son. Entonces, lo que yo esperaría de la doctora Mazzetti como ministra de Salud es que ahora entonces sea mucho más ejecutiva, tome las riendas del problema y que, por supuesto, ya estando de tú a tú con el presidente del Consejo de Ministros y con el presidente de la República, entonces le diga las cosas que necesitamos para que se tomen las medidas por el lado de la salud. Lo que sí quizás todavía me preocupa es por el lado de la economía, porque el haber rectificado a la ministra Tony Alva precisamente daría el voto de confianza a esta persona para que continúe en la cartera de Economía y también aparentemente estaría dando el voto de confianza a ese plan de reactivación que en realidad hasta el momento no ha reactivado absolutamente nada. De hecho, ha sido bastante polémico por la asignación de los fondos del famoso Reactiva 1. Entonces, ahí sí me preocupa un poco, porque independientemente del cambio del presidente del Consejo de Ministros y otros ministros, la cartera de Economía sigue estando en manos de una persona cuyas acciones no han tenido hasta ahora los resultados que hayamos deseado. No estoy diciendo tampoco que con el cambio de ministros vaya a cambiar el rumbo, pero por lo menos necesitaría también haber un refrescamiento de la visión desde el lado económico para ver cómo hacemos, e inclusive en un escenario pesimista, porque el escenario pesimista que se viene es que volvamos a nuevas medidas de restricción, de cuarentena, de confinamiento total. No están descartadas, es un escenario, digamos que con bastantes probabilidades. En otros países que ya habían superado la emergencia sanitaria, que ya estaban volviendo a las calles, están volviendo nuevamente a las cuarentenas y a las restricciones totales. Entonces no sería nada descabellado que en el Perú volvamos a eso. Y si estamos mal económicamente, volver a caer más, yo creo que es bastante grave. Y ahí necesitaría precisamente de una persona quizás, o un grupo de personas que pudieran aportar nuevas ideas y nuevas formas de reactivación económica. De acuerdo. Gracias, Miguel, por este enlace. Seguro vamos a tener mucho de qué hablar más adelante, a ver cómo se desarrolla este gabinete renovado. Gracias por este enlace con nosotros. Gracias.